Esa noche, en las calles de Rostov quedaron tendidos 407 cadáveres, y la ciudad despertó entre sangre y silencio. Pero aún faltaban 3 semanas para esa pesadilla. Por ahora era febrero de 1947, y en la Bolshaya Sadovaya, una mujer llamada María Petrovna Selesnova cocía patatas magras para su esposo, el coronel. Ella aún no sabía que, en 12 días, la apuñalarían en el suelo de su propio apartamento, y que su esposo llevaría a cabo la limpieza más sangrienta en la historia del Rostov de posguerra. Febrero del 47. La ciudad a orillas del Don, que hasta ayer ardía bajo las bombas alemanas, ahora se asfixiaba por otro incendio. De día, Rostov parecía casi pacífico. En el mercado central se vendía tabaco de hoja y tarjetas de racionamiento de pan. Lisiados de guerra con muletas pedían limosna junto a la iglesia Pokrovskaya. Las mujeres con pañuelos en la cabeza lavaban la ropa en los patios de las comunas, colgándola en cuerdas tendidas entre las ventanas. El tranvía número 5 chirriaba sobre los rieles pasando junto a casas destruidas. De los altavoces negros retumbaba la canción: Ancha es mi patria natal, tiene muchos bosques, campos y ríos. Los niños jugaban a la guerra con palos en los patios. Los hombres con chaquetas acolchadas fumaban en los porches. Las mujeres hacían fila para conseguir queroseno. La vida soviética habitual de una ciudad que se levantaba de las ruinas. Pero eso era solo de día. Y con la llegada de la oscuridad, Rostov se convertía en un infierno. Apenas el sol se ocultaba tras las chimeneas de las fábricas y los faroles se encendían con una luz amarilla y tenue, las sombras salían a las calles. Bandas de desertores, antiguos policías colaboracionistas, fugitivos de los tribunales y ladrones liberados por la amnistía del 45 aterrorizaban la ciudad. La más temida de todas se llamaba la Bandada de Cuervos. 30 personas, todos con experiencia en el frente, con subfusiles alemanes Schmeisser y Parabellum de trofeo, escondidos en sótanos y desvanes. Cortaban Rostov como si fuera un pastel. Cada barrio bajo el control de su propio vigilante, cada guarida con sus traficantes y sus secuaces. Robaban, apuñalaban, violaban sin distinción. A los agentes de policía de barrio los encontraban con la garganta cortada en los basureros detrás de las casas. A los agentes de operaciones los acribillaban directamente en las calles, desde las esquinas. El poder era impotente. La policía estaba o comprada o aterrorizada hasta la muerte. La gente común se encerraba en sus apartamentos en cuanto oscurecía, atrancaba las puertas con armarios y escondía a los niños. La ciudad vivía según las leyes de la selva, donde manda el que lleva una navaja o un revólver en el bolsillo. Amigos, antes de que nos sumerjamos en esta historia de venganza y sangre, les pido su apoyo. A YouTube no le gustan estos temas delicados y solo su actividad nos ayuda a contar la verdad sobre nuestro pasado. Ahora mismo, pulse el botón de suscribirse y dele like a este video. Esto le tomará solo un segundo, pero para nosotros es una señal de que quieren conocer la historia, por aterradora que sea. ¿Listo? Gracias. Pero en Moscú, en el edificio gris de Lubyanka, ya sabían de la situación en Rostov. Los informes llegaban a la mesa del ministro del Interior, Kruglov. Las cifras eran aterradoras. En los últimos 6 meses se cometieron 120 asesinatos y 300 robos en la ciudad. La policía se encoge de hombros. Se necesitaba una mano de hierro. Alguien que no jugara según las reglas, que pasara por encima de los cadáveres si era necesario. Y se encontró a esa persona, el coronel del Ministerio del Interior, Víctor Semyonovich Selesnov, 41 años, de familia obrera, miembro del partido desde 1939, 3 heridas y una conmoción en Stalingrado, la Orden de la Bandera Roja por la toma de la colina cerca de Kursk. Tras la guerra sirvió en seguridad. Primero en Smersh, luego pasó a Interior para casos especiales. Era una leyenda en las salas de fumadores. En Voronezh, desmanteló una banda en solo un mes. Los capturó a todos muertos, ni uno solo con vida. En Kursk, descubrió un taller clandestino de falsificadores entre la nomenclatura del partido. Metió en la cárcel a 3 secretarios del comité regional, sin temer sus conexiones en las altas esferas. Duro, metódico, fanáticamente entregado a su labor, de esos que creen que el fin justifica los medios. Conoció a su esposa, María Petrovna, en el hospital en el año 43. Ella era enfermera, le curó las heridas después de la batalla de Kursk. Él miró sus manos y comprendió que quería que esas manos siempre estuvieran a su lado. Se casaron en el 44. No tuvieron hijos. Vivieron juntos en apartamentos de servicio, a donde lo trasladaban. Ella era su retaguardia, su refugio tranquilo después del trabajo sucio con sangre e interrogatorios. Selesnov llegó a Rostov el lunes, 9 de febrero, en un vagón de tercera clase del tren Moscú-Rostov.
Fumaba Belomor en el vestíbulo y miraba por la ventana los campos cubiertos de nieve. María llegó con él. Recibieron un apartamento de servicio en Bolshaya Sadovaya, casa número 47. 2 habitaciones en un piso compartido, con cocina y baño comunes al final del pasillo. Papel tapiz con rosas, muebles oficiales, sillas vienesas y una cama de hierro. El miércoles, Shelesnov comenzó a trabajar. Revisó todos los casos del último año, llamó al jefe de la policía criminal de la ciudad, un mayor gordo de cara roja, que balbuceaba sobre la situación difícil y la falta de personal. Shelesnov escuchó en silencio. Luego dijo en voz baja: «Tienen una semana para darme resultados. De lo contrario, será usted quien termine en la cárcel». El viernes realizó su primera operación. Desmantelaron un escondite en la calle Nakhichevanskaya. Irrumpieron en un sótano donde 6 hombres estaban sentados con cartas y zamagón. Se desató un tiroteo. Los 6 quedaron tendidos en un charco de sangre y vodka. El 12 de marzo de 1947, a las 2 de la madrugada, la puerta del apartamento en Bolshaya Sadovaya 47 fue derribada de una patada. Y en la vida del coronel Shelesnov ocurrió algo que lo transformó de hombre en una máquina de matar. Dormía con su esposa en la habitación cuando escuchó el estruendo. Se levantó de un salto, pero ni siquiera tuvo tiempo de alcanzar la pistola TT reglamentaria que estaba en la mesita de noche. Irrumpieron 8 hombres con chaquetas negras, medias en la cara, recortadas, cuchillos finlandeses y una ametralladora de trofeo. 2 de ellos se le echaron encima de inmediato. Lo derribaron, le golpearon la cabeza con la culata, tanto que todo se oscureció y sintió el sabor a sangre en la boca. Lo ataron con alambre, le amarraron las manos a la espalda y lo arrastraron a la cocina. Lo ataron a una silla vienesa que crujía bajo su peso. El cabecilla era alto, con una cicatriz blanca que le cruzaba toda la cara desde la frente hasta la barbilla. Hablaba con voz ronca, entre dientes. «Mira, basura, ¿cómo nos divertimos con tu mujer? Le dirás a los tuyos que Rostov es nuestro, no de ustedes». Lo que sucedió después duró 40 minutos, que para Shelesnov se convirtieron en una eternidad. No podía apartar la mirada, no podía gritar porque le habían tapado la boca con un trapo. Solo se quedó sentado, atado, mirando cómo destruían todo lo que tenía en esta vida. María gritó primero fuerte, luego cada vez más bajo, hasta que solo jadeaba. Y luego el cabecilla, lentamente, casi con ternura, le cortó el cuello con un cuchillo finlandés, y la sangre salpicó el papel tapiz con rositas. «Dile a tus jefes que el próximo serás tú, si no se calman», dijo el cabecilla y le escupió a Shelesnov en la cara. La banda se fue riendo a carcajadas, llevándose el gramófono y el traje de coronel que colgaba en el armario. Ellos se divertían. Bromeaban en la escalera y daban portazos en la entrada, mientras Shelesnov estaba sentado atado en la cocina y miraba el cuerpo de su esposa, que yacía en el recibidor en un charco de sangre. Sus ojos estaban abiertos y miraban al techo. Los vecinos oyeron los gritos, pero tenían miedo de salir. En aquellos tiempos, la gente sabía que era mejor no meterse en los asuntos de otros si querías llegar vivo a la mañana. Solo a las 6 de la mañana, cuando ya empezaba a amanecer, su ayudante, el capitán Gromov, abrió la puerta. Él llegó con el informe matutino, como de costumbre, a las 7 en punto, pero vio la puerta rota y subió. Desató al coronel, cubrió el cuerpo de María con una manta de la cama, llamó a la patrulla de la policía y al médico. Shelesnov no dijo ni una palabra. Se levantó de aquella silla vienesa en la que había estado sentado durante 4 horas, fue al baño, se lavó la cara con agua fría del grifo, se afeitó con una vieja navaja de afeitar, mirando su reflejo en el espejo agrietado. Su rostro era de piedra, sin una sola emoción. Solo sus ojos habían cambiado. En ellos había un vacío, el mismo que tienen los muertos. Se puso la guerrera limpia, abrochó todos los botones hasta el cuello, colgó la funda con la pistola TT en el cinturón y salió del apartamento sin mirar atrás. El capitán Gromov recordaría después que en ese momento comprendió, en la ciudad comenzaría una masacre y nadie podría detenerla. Durante 20 horas, Shelesnov guardó silencio, como un muerto. Estaba sentado en su despacho, en el segundo piso del edificio de la Administración Municipal del Ministerio del Interior, en la calle Engels, número 78. Fumaba Belomor, un cigarrillo tras otro, y miraba por la ventana el cielo gris de marzo. Los oficiales entraban para hacer sus informes. Asentía con la cabeza, sin escuchar una sola palabra. El médico le ofreció un sedante. Él, en silencio, señaló la puerta. Pasó todo el día sentado así, sin probar bocado, ni siquiera beber agua. Solo fumaba y fumaba, hasta que el cenicero se llenó de colillas.
Y a las 9 de la noche, cuando afuera ya había oscurecido y en la calle se encendieron las farolas, se levantó del sillón, se acercó a la puerta y le dijo al ayudante en voz baja, casi en susurro: «Reúne a todos los agentes operativos, a todos los que estén en la ciudad, al despacho. Inmediatamente, dentro de 1 hora, que todos estén aquí». Gromov salió corriendo a hacer llamadas, y para las 10 de la noche, en el despacho se habían reunido 30 personas, los mejores oficiales de la dirección, todos los veteranos de guerra, todos los que habían sido probados por la sangre y el fuego. Seleznov se colocó detrás de la mesa, puso delante de sí un mapa de Rostov, en el que 23 direcciones estaban marcadas con cruces rojas. Sacó de un cajón de la mesa su pistola reglamentaria TT y la puso junto al mapa. Hablaba en voz baja, tranquila y pausada, pero cada una de sus palabras golpeaba como un martillo sobre el yunque. «Señores oficiales, ayer unos bandidos mataron a mi esposa en mi apartamento, delante de mis ojos. Pero esto no es un asunto personal, ni una venganza personal. Esto es una declaración de guerra al Estado y a nuestro servicio. Le han escupido en la cara a la ley y a la autoridad. Vamos a iniciar una operación que he llamado Caza de Lobos. La tarea es eliminar la delincuencia en Rostov por completo, y de manera definitiva. Los métodos serán los que sean necesarios. No habrá juicio, no habrá investigación, no habrá prisiones, solo tumbas». Señaló el mapa donde las cruces rojas brillaban como gotas de sangre. Ahí están sus guaridas. 23 refugios donde se esconden las ratas. Atacamos todos al mismo tiempo, en una sola noche, para que no tengan tiempo de avisarse entre ellos. Atacamos a muerte, sin advertencia, sin negociaciones. Quien esté dentro es un cadáver. No tomen prisioneros, excepto a uno, el cabecilla apodado Cuervo. Lo necesito a él, con vida, a cualquier precio. A los demás, segadlos como hierba. Él recorrió con la mirada a todos los oficiales reunidos, y su voz se volvió aún más baja. Quien esté en contra puede irse ahora mismo. No los retendré ni les preguntaré nada. Pero quien se quede, irá conmigo hasta el final, y no habrá camino de regreso. Nadie se movió. 30 personas permanecían en silencio, mirando a su comandante. Sabían que iban a una guerra sin reglas y sin piedad. El plan era simple y aterrador en su simplicidad. 23 grupos de asalto, de 5 personas cada uno, irrumpen simultáneamente en los escondites y eliminan a todos los que están dentro. 7 días hasta la masacre. Seleznov no dormía ni comía, convertido en una máquina que funcionaba solo a base de odio y humo de tabaco. Fumaba 3 paquetes de Belomor al día, solo tomaba té negro sin azúcar porque no había azúcar, y planeaba la operación más sangrienta en la historia del Rostov de la posguerra. La red de agentes trabajaba al límite. Cada traficante en el mercado, cada prostituta cerca de la estación, cada drogadicto en los callejones proporcionaba información bajo presión, por dinero o simplemente por miedo. Los oficiales anotaban todo en gruesos cuadernos. Las direcciones de los escondites donde se ocultaban los bandidos, quién era el jefe en cada barrio, quién era amigo de quién le debía a quién, a qué hora se reunían, dónde bebían, dónde jugaban a las cartas. Seleznov se sentaba en su despacho y a partir de estos fragmentos armaba el mosaico completo del mundo criminal de Rostov. Ahora lo sabía todo sobre ellos. 3 de sus mejores oficiales trabajaban encubiertos en la propia guarida de la bestia. Uno de ellos, el teniente Sokolov, interpretaba el papel de un veterano de guerra inválido y borracho, que supuestamente se había entregado a la bebida después de la guerra. Se sentaba en los tugurios de la calle Nakhichevan, bebía vodka adulterada con los ladrones, escuchaba sus conversaciones y memorizaba sus rostros. El segundo, el capitán Morozov, fingía ser un traficante del mercadillo de la estación. Vendía conservas americanas, carne enlatada que conseguían a través de la tienda militar, contactaba con los compradores de objetos robados, escuchaba quién había robado qué y a dónde lo vendían. El tercero, el teniente primero Volkov, simplemente bebía con los bandidos en una cervecería de la calle Bolshaya Sadovaya, les compraba vodka, contaba historias de la guerra, se ganaba su confianza y averiguaba dónde vivían. Para el 20 de marzo, el panorama estaba completo. 23 guaridas de las ratas, 128 personas de la banda Cuervos y 250 cómplices e informantes. El cabecilla, Piotr Voronov, Borón, 32 años, campesino, reclutado en el 41, luchó en un batallón penal.
Desertó en el 44 en Bielorrusia, buscado desde el 45 por 12 crímenes. Tiene una cicatriz de sable alemán. Seleznov miraba su foto a diario en el despacho. Ese rostro aparecía en sus sueños al dormir en el sofá oficial. Formaban grupos de asalto de 5 personas confiables por objetivo. En total, 115 combatientes. Todos veteranos de guerra, todos con experiencia en combate, todos dispuestos a llegar hasta el final. Se entregaban subfusiles PPSH, se revisaba cada arma, se engrasaban los cerrojos, granadas RGD-33, 2 para cada uno por si había que sacar a alguien de los sótanos. Ellos mismos cargaban los cartuchos, llenando los cargadores hasta el tope. La orden era breve y dura, como un golpe de puño americano. Entramos sin llamar, sin advertencia. Disparamos a matar. No tomar prisioneros, sacarlos solo como cadáveres. Al cabecilla Voron, vivo, cueste lo que cueste. Todos los demás, carne de cañón. Seleznov instruía personalmente a cada grupo, señalando en el mapa qué casa, qué entrada, qué puerta. Hablaba en voz baja y tranquila, pero sus ojos ardían con tal fuego que los oficiales entendían que no habría bromas. El 22 de marzo, un sábado por la noche, reunió a todos los comandantes de grupo en su despacho. Extendió sobre la mesa un gran mapa de Rostov, donde en rojo estaban marcados todos los puntos de ataque. Mañana a las 3 en punto comenzamos, todas las unidades al mismo tiempo. Silencio de radio hasta la orden. La señal la daré yo personalmente. Atacamos rápido, con dureza, sin piedad. En 1 hora todo debe estar terminado. Recorrió con la mirada los rostros de sus oficiales y añadió: silencio. Recuerden, señores, no somos bandidos ni asesinos. Somos soldados que protegen a la gente pacífica de los inhumanos. Hoy hacemos el trabajo sucio para que mañana los niños puedan jugar tranquilos en los patios. La historia nos juzgará, pero ahora no tenemos elección. Se dispersaron en sus grupos para preparar las armas y a la gente, y Seleznov se quedó solo en el despacho. Sacó del cajón del escritorio una fotografía de María, tomada en el hospital en el año 43. Ella sonreía en esa foto, y sus ojos estaban llenos de vida. La miró durante mucho tiempo, luego la guardó de nuevo en el cajón y lo cerró con llave. Mañana comenzará el infierno, y no habrá camino de regreso. 23 de marzo de 1947, domingo, 3 de la madrugada. Rostov dormía y no sabía que en 15 minutos comenzaría una masacre en sus calles, que luego sería recordada durante medio siglo. 23 grupos de asalto, cada uno con 5 combatientes, se acercaban sincronizadamente a sus objetivos. Caminaban por las calles oscuras, pasando junto a casas dormidas, bajo faroles dispersos, junto a perros callejeros que se pegaban a las paredes, presintiendo la desgracia. Cada oficial llevaba una metralleta PPSH con 71 balas. En los bolsillos, granadas RGD envueltas en trapos. Seleznov encabezaba el grupo hacia Sadovaya 47, donde se informaba que pernoctaba Voron. Con él iban el capitán Gromov y 3 tiradores de élite. Exactamente a las 3:15, por radio se escuchó una sola orden. El lobo comienza la caza, y 23 puertas en 23 direcciones fueron derribadas al mismo tiempo, en algunos lugares con una patada, en otros con una palanca, y en otros con una granada en la cerradura. Irrumpían con ráfagas de ametralladora, gritos y maldiciones, sin dar tiempo a reaccionar. En los tugurios comenzó el pánico. Los bandidos, que un segundo antes jugaban a las cartas o dormían en los catres, agarraban sus armas, pero no alcanzaban ni siquiera a quitarles el seguro. Los acribillaban a quemarropa, atravesándolos de lado a lado. Las balas atravesaban los cuerpos y se incrustaban en las paredes. Algunos intentaban huir por las ventanas, por las salidas traseras, por los sótanos. Los atrapaban en los patios y les disparaban por la espalda sin previo aviso. Los cuerpos caían en la nieve, en el barro, en los charcos del lodo de marzo. Seleznov fue el primero en irrumpir en el escondite de la Sadovaya. Dentro, a la penumbra de una lámpara de queroseno, estaban sentadas 12 personas. 3 lograron tomar las armas y comenzó un tiroteo. Las ráfagas de ametralladora golpeaban las paredes, arrancaban el yeso y saltaban astillas de los muebles. Uno de los oficiales de Seleznov recibió una bala en el hombro. Cayó, pero siguió disparando de rodillas. Al cabo de 1 minuto, los 12 bandidos yacían muertos en un charco de sangre que se extendía por el suelo. Pero Vorona no estaba entre ellos. Había logrado escapar por el sótano, cuya salida daba al patio vecino. Seleznov bajó a ese sótano, vio la trampilla abierta y maldijo tan fuerte que las paredes temblaron. El premio principal se les escapó. Para las 6 de la mañana, cuando empezaba a amanecer sobre Rostov, los primeros resultados de la operación eran aterradores. 83 bandidos muertos directamente en sus guaridas y otros 14 heridos y rematados con tiros de gracia, porque la orden era no tomar prisioneros.
15 guaridas fueron incendiadas para destruir todas las huellas. Las bajas de Seleznov: 2 oficiales muertos y 7 heridos, pero todos vivos. La ciudad despertó y vio el infierno. En las calles yacían cadáveres que nadie retiraba. Las casas ardían, de ellas salía humo negro, olía a carne quemada y pólvora. La gente miraba por las ventanas y se persignaba, susurrando que había comenzado la guerra. Durante 3 días seguidos, Rostov se ahogó en sangre, y Seleznov se convirtió en alguien a quien temían más que a la propia muerte. Él mismo interrogaba a cada uno de los que lograban capturar con vida, y sus métodos hacían hablar incluso a los más resistentes. La ciudad estaba en estado de shock. En las calles yacían cuerpos que nadie retiraba por orden del coronel. «Que se queden ahí», decía él. «Que todos vean lo que les pasa a quienes van contra la ley». Los burdeles calcinados seguían humeando con un humo negro. El olor a carne quemada se extendía por barrios enteros, mezclándose con el hedor de la basura y el lodo de marzo. Las mujeres se persignaban mirando desde las ventanas de las comunas, susurraban que era un castigo de Dios por los pecados. La gente común se encerraba en sus apartamentos en cuanto oscurecía, atrancaba las puertas con armarios y cómodas, y temía incluso asomarse a la escalera. Los niños no salían a jugar a los patios. Las escuelas cerraron por cuarentena, aunque no había ninguna epidemia. Simplemente las autoridades temían que comenzara el pánico. Los bandidos que sobrevivieron a la primera noche corrían de un lado a otro como ratas en un granero en llamas. Algunos intentaron huir de la ciudad en trenes desde la estación, pero allí ya había puestos de control. Los oficiales de Seleznov revisaban los documentos de todos los hombres de entre 20 y 50 años, y a quienes estaban en busca y captura los sacaban directamente de los estribos de los vagones y los fusilaban allí mismo en el andén, sin llevarlos a la celda. El 24 de marzo, un lunes, Seleznov impuso el toque de queda. Después de las 9 de la noche, cualquier persona en la calle era considerada enemiga y las patrullas tenían derecho a disparar sin previo aviso. Esto era una violación de todas las leyes, pero a él no le importaba. Durante 3 noches seguidas continuó la caza. Los grupos de asalto peinaban la ciudad cuadra por cuadra, irrumpían en sótanos, áticos, cobertizos y patios. Encontraban escondites de armas, alijos de objetos robados y, lo más importante, encontraban personas. Seleznov participaba personalmente en cada asalto. Él iba al frente de sus hombres con una ametralladora en las manos, disparaba primero y con precisión. Su TT funcionaba como un reloj, una bala, un cadáver. Los oficiales recordaban después que el coronel estaba tranquilo, como en los entrenamientos. No gritaba, no maldecía, simplemente hacía su trabajo de eliminar enemigos. Pero sus ojos estaban muertos, como los de un tiburón. A los prisioneros los llevaban a los sótanos del edificio del Ministerio del Interior en Engelsa, 78. Allí, Seleznov realizaba interrogatorios que duraban horas. Él exigía solo una cosa: ¿dónde está Voron? ¿Dónde está el cabecilla? ¿Dónde se esconde la rata? De las 30 personas que interrogaron, solo sobrevivieron 3. Los demás no lo soportaron. Algunos hablaban de inmediato, otros guardaban silencio hasta el final. Pero el resultado era el mismo: direcciones, puntos de encuentro, cómplices. Todo se anotaba en un cuaderno grueso. La red de agentes trabajaba sin descanso. Cada pista, cada rumor, cada susurro en el mercado, todo se utilizaba. La red se cerraba alrededor de Voron como un lazo en el cuello de un condenado. El martes 25 de marzo, por la noche, llegó un soplo de una prostituta de Nakhichevanskaya. Ella dijo que había visto a un hombre con una cicatriz en la cara. Se escondía en el sótano de una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Dio la dirección y una descripción. Seleznov reunió a sus 10 mejores hombres, revisó las armas, cargó el subfusil con un tambor lleno y dijo brevemente: «Lo quiero vivo. Disparen a las piernas, pero no lo maten. Lo necesito respirando». Salieron a medianoche en 3 camiones SIS-5, sin luces, para no alertar a nadie. Se acercaron a la casa, la rodearon silenciosamente por todos lados y bloquearon todas las salidas. La casa era de 2 pisos, medio destruida desde los tiempos de la guerra. Las ventanas estaban rotas, las paredes llenas de agujeros de metralla, y la entrada al sótano era por una puerta de hierro en el patio. Seleznov dio la señal, 2 oficiales volaron la puerta con una granada y entraron corriendo con ráfagas de ametralladora. En el sótano estaba oscuro, solo había una lámpara de queroseno encendida. Allí había 5 bandidos, incluido Voron. Abrieron fuego con subfusiles Schmeisser capturados. Se desató un breve y feroz tiroteo en el espacio cerrado. Las balas rebotaban en las paredes.
Uno de los oficiales resultó herido en la pierna, pero los acorralaron contra la pared con granadas y empezaron a rendirse. 4 levantaron las manos, y Voron intentó suicidarse con una Parabellum, apuntándose el cañón a la sien. Yelesnov lo derribó de un golpe con la culata del fusil automático antes de que pudiera apretar el gatillo. El principal objetivo fue capturado con vida, pero apenas con vida, con la mandíbula rota y los dientes destrozados. Lo arrastraron hasta el camión como si fuera un saco de basura. A Voron lo llevaron al sótano del edificio del Ministerio del Interior en Engelsa, 78, y Yelesnov cerró la puerta con llave, quedándose a solas con él. A la guardia le dio la orden de no dejar entrar a nadie, pasara lo que pasara, incluso si escuchaban gritos. Lo que ocurrió en ese sótano durante los siguientes 3 días se convirtió en una leyenda que se transmitía en susurros en las salas de fumadores del Ministerio del Interior por toda la Unión. Se decía que los gritos de Voron se escuchaban hasta 3 pisos arriba y que los grabaron en una cinta, la cual luego reproducían en las cárceles para asustar a los más problemáticos. Yelesnov trabajaba de manera metódica y sin prisas. Él no era un sádico que disfrutaba del dolor ajeno. Era un cirujano que extirpaba un tumor del cuerpo de la ciudad. Cada una de sus acciones tenía sentido y un propósito. Al principio, simplemente hablaba con Voron, le preguntaba: ¿recuerdas el 12 de marzo, la casa en Sadovaya, el apartamento 47, la mujer a la que apuñalaste? Voron guardaba silencio, escupía sangre y maldecía. Entonces Yelesnov sacó de su bolsillo un cuchillo finlandés, el mismo con el que mataron a María. Lo encontró en Malina durante el registro y lo guardó especialmente para ese momento. Los siguientes 3 días se convirtieron en un infierno para Voron. El coronel no tenía prisa. Quería que él viviera cada segundo del dolor que había sentido su esposa. Los métodos eran crueles pero efectivos. Al tercer día, cuando de Voron solo quedaba un pedazo de carne que aún respiraba, Yelesnov llamó al médico. «Reanímelo», ordenó. «No quiero que muera antes de tiempo. Todavía le espera una lección pública». El médico le inyectó adrenalina, le vendó las heridas, le dio pastillas para el dolor y Voron abrió los ojos, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Al cuarto día, el 29 de marzo, un sábado, Yelesnov ordenó sacar lo que quedaba del cabecilla a la plaza central de la ciudad, justo frente al edificio del ayuntamiento, donde siempre se agolpaba la gente. Allí se erguía un viejo poste de farol de hierro fundido, de la época zarista. A él ataron a Voron y le colgaron del pecho un cartel escrito a mano: «Así mueren los enemigos del pueblo y los enemigos de la gente pacífica». El cadáver estuvo colgado 7 días. Los cuervos acudían y picoteaban lo que quedaba. El olor a descomposición se sentía a 3 manzanas a la redonda. Pero Yelesnov prohibió que lo bajaran. «Que se quede colgado», dijo él. «Que todos lo vean y lo recuerden». A finales de marzo, la operación Casa del Lobo había concluido. El recuento final mostró 407 bandidos muertos en 10 días de trabajo. La banda de la manada de cuervos fue destruida por completo, hasta el último hombre. Los escondites fueron incendiados, los almacenes con mercancía robada confiscados. La ciudad estaba limpia. En las calles reinaba un silencio como en una iglesia. La gente empezó a salir a pasear por las noches. Las mujeres dejaron de tener miedo de ir al mercado. Los niños volvieron a jugar en los patios. Pero el precio de esa tranquilidad se pagó con la sangre y la conciencia de quienes apretaron el gatillo. Los oficiales de Yelesnov seguían despertando durante mucho tiempo en medio de la noche, empapados en sudor frío, recordando los rostros de aquellos a quienes mataron. El propio coronel no dormía en absoluto. Se sentaba en su despacho, fumaba un velomor y miraba por la ventana la ciudad que había salvado y maldecido al mismo tiempo. La venganza se había consumado, pero el vacío interior no desapareció. El 1 de abril de 1947, una bomba explotó en Lubyanka, en Moscú, cuando al ministro del Interior, Kruglov, le llegaron los informes de que en Rostov, un coronel del Ministerio del Interior había organizado una masacre masiva sin juicio ni investigación. 407 muertos en 10 días, ejecuciones públicas, torturas en los sótanos, un cadáver colgando durante una semana en la plaza, como en la Edad Media. Eso era demasiado incluso para aquellos tiempos duros, cuando la vida humana valía una miseria, los teléfonos echaban humo, reuniones de emergencia, mensajes cifrados volaban hacia el Kremlin. Beria tomó personalmente el control del caso y comenzó a recopilar un expediente sobre Yelesnov. Le informaba a Stalin, sentado en el despacho del líder, donde olía a tabaco de pipa y a miedo. «Camarada Stalin, este hombre es peligroso para el sistema, actúa como un autócrata, sin pedir permiso a Moscú. El pueblo lo idolatra. En Rostov circulan rumores de que es el salvador de la ciudad. Es un culto a la personalidad que puede convertirse en una amenaza.
Hoy elimina bandidos, pero mañana podría ir contra el partido. A gente así hay que mantenerla bajo control estricto. Stalin guardó silencio durante mucho tiempo, fumaba su pipa y miraba por la ventana hacia los muros del Kremlin. Luego se dio la vuelta y dijo en voz baja: «La ciudad está limpia». «¿Sí o no?». Beria asintió: «Sí, camarada Stalin, más limpia que nunca. La gente duerme tranquila, la criminalidad ha caído a cero». «Entonces, otórguenle la orden al mérito por el servicio», dijo el líder y tras una pausa añadió: «y manténganlo alejado de los ojos de la gente. A Kolimá, que vigile a los presos. Allí su talento será útil. No necesitamos Bonapartes con charreteras». El 15 de abril, Chelesnov fue convocado a Moscú por un telegrama urgente. Llegó en tren con su chaqueta raída y las barras de sus condecoraciones. En el ministerio lo recibieron de manera fría y oficial. Le entregaron la Orden de la Guerra Patria de primer grado por el cumplimiento ejemplar del deber y la lucha contra la delincuencia. Recibió la condecoración en silencio, saludó como lo exige el reglamento, y luego le anunciaron un nuevo destino: jefe de seguridad del complejo de campos de la región de Magadán. A partir del 1 de mayo debía asumir sus nuevas funciones. Era un exilio al fin del mundo, al permafrost eterno, donde hay osos polares y convictos. Selesnov lo entendió todo de inmediato. Lo estaban apartando como a un testigo incómodo, como a alguien que sabe demasiado y es demasiado popular entre la gente. Aquí no se quiere a los vencedores si eclipsan a los líderes. Asintió en silencio, firmó la orden y salió del despacho. En la calle llovía, una lluvia moscovita fría de abril. Encendió un velomor, de pie bajo el alero de la entrada, y pensó que la venganza se había consumado. Pero el precio resultó ser más alto de lo que pensaba. El 20 de abril regresó a Rostov para empacar sus cosas. En la ciudad lo recibieron como a un héroe. La gente en las calles se inclinaba y se quitaba el sombrero. Las ancianas se persignaban, susurraban: «Gracias, camarada coronel, por devolvernos la tranquilidad». Sus oficiales se reunieron para despedirlo en la estación. Permanecieron en silencio, uniformados, con sus condecoraciones, cuando él salió del edificio del Ministerio del Interior por última vez. Se formaron en 2 filas y le rindieron homenaje. El capitán Gromov, su fiel ayudante, se acercó y le entregó un paquete. Dentro había una fotografía de María, la misma del hospital, donde ella sonreía. «¿Lo ha olvidado, camarada coronel?», dijo él en voz baja. Selesnov tomó la fotografía y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. En el andén de la estación de Rostov, el 25 de abril a las 7 de la mañana, no había ni orquesta, ni alfombras rojas, ni discursos. Solo 30 oficiales que vinieron a despedir a su comandante al exilio. Se subió al vagón de clase económica del tren Rostov-Vladivostok, con transbordo a Magadán, y se acomodó en la litera inferior junto a la ventana. El tren arrancó y Selesnov miraba cómo la ciudad, que él había salvado y que lo había traicionado, se alejaba. Miraba el Don, los puentes, las chimeneas de las fábricas, las cúpulas de las iglesias. Y pensaba que nunca volvería aquí. Por María valió la pena, susurró, mirando por la ventana. Por ella valió todo. 20 años vivió Selesnov en Magadán, en la tierra del permafrost, donde el invierno dura 9 meses y el resto del tiempo es solo la espera del invierno. Y allí, poco a poco, se fue convirtiendo de hombre en sombra. Dirigía la guardia del campo, vigilaba que los presos no escaparan, trabajaba con honestidad y meticulosidad, como siempre. Pero algo dentro de él murió para siempre aquel día en que mataron a María. Los oficiales que servían bajo su mando recordaban que casi no hablaba, hacía su trabajo y guardaba silencio. Por las noches se sentaba en su habitación del barracón, fumaba y miraba por la ventana las colinas cubiertas de nieve. No le escribía cartas a nadie. No se iba de vacaciones ni hacía amigos. Vivía como un monje que expía sus pecados con silencio y soledad. Llegó al rango de coronel y se retiró en 1967, a los 59 años. Recibió una pensión y una habitación en un apartamento comunal para 2 familias en una vieja casa de madera. Vivió allí otros 12 años solo, sin esposa, sin hijos, sin pasado. Los vecinos decían que era tranquilo, educado, saludaba, asentía con la cabeza, pero nunca hablaba de sí mismo.